Saludar en primer lloc a les autoritats acadèmiques i polítiques que hi ha aquí i evidentment tots els companys professors i professores i també, per suposat, a tots els estudiants de doctorat, els investigadors en formació que ens acompanyeu avui en aquesta festa. M'agrada començar presentant els que estem aquí a la taula. Molts ens coneixeu, però potser algú no, per tant crec que és bo que ens presentem. El doctor Cirac és la persona que hem convidat avui per fer la conferència inaugural d'aquesta escola. Després us la presentarà amb més detall, però ja d'entrada la benvinguda al doctor Cirac i l'agraïment per estar aquí avui amb nosaltres. El doctor Miquel Solà, a la meva dreta, és el director de l'escola de doctorat i per tant ell també ara intervindrà i explicarà coses de l'escola de doctorat. Gràcies, Miquel, també per haver acceptat aquest repte de ser el director d'aquesta escola, d'aquest nou centre de la Universitat de Girona. I jo mateix em presento, pels que no em conegueu, soc el vicerector de Recerca i Transferència, per tant, d'alguna manera, i també conjuntament el vicerector de Política Acadèmica, responsable de les polítiques de formació d'investigadors. És obvi que la rectora no hi és. Ha tingut un compromís ineludible, sobrevingut, inesperat, que l'obliga a ser a Madrid. M'acaba de trucar fa 10 minuts, excusant-se, ja ho havia fet, evidentment, però animant-me i enviant el record des de Madrid, esperant que aquest acte sigui un gran èxit. Tampoc és el doctor Terri Cabres. El doctor Terri Cabres, que és el comissionat de la rectora per impulsar l'escola de doctorat, va tenir un accident de cotxe fa unes setmanes i, per desgràcia, tampoc pot acompanyar-nos avui. Sap greu que no hi siguin, segur que amb ells encara sap més greu que no pas a nosaltres no poder ser avui en aquesta festa, en aquest gran dia. Perquè penso que efectivament avui és un gran dia. Inaugurem l'escola de doctorat, un nou centre de l'UDG, per tant, una nova manera d'entendre la formació d'investigadors, una nova imatge visible de la universitat de portes enfora, una aposta cap a l'excel·lència en les activitats de recerca i de formació, i bé, i moltes altres coses. No em vull allargar molt més, hi ha moltes coses que dirà el director i jo també al final em reservo també per dir algunes paraules més. De moment, per començar, reiterar la benvinguda i passarem un vídeo, petit vídeo, 4 minuts, promocional de l'escola de doctorat. Doctoral School of the University of Girona is a unit that was created by the Government Council of our university in September 2010. The University of Girona's Doctoral School promotes programs offered in several areas of research strength of the university. Em dic Ferran Feixes, estem aquí al Parc Científic de la Universitat de Girona. Això és l'Institut de Química Computacional. My name is Víctor Barrera. I'm from Cartagena, Colombia. I'm about to finish my PhD studies in the Universitat de Girona. I'm part of a research group whose name is EXIT. The doctoral school offers detailed advice regarding funding opportunities, so as to carry out a policy of retaining and also recruiting local, regional and international talent. The main aim of the doctoral school is to improve the training of young researchers. Llegué desde Buenos Aires en el año 2003, acabé la carrera aquí en la universidad como licenciado en Historia, incorporé a la universidad al grupo de investigación Historia, Memoria y Identitats. The doctoral school is part of the Euro-Mediterranean Tourism and Water Campus, a campus of international excellence, and a key element in the process of consolidating the University of Girona's place on the map of global research. Girona is a small city located at north part of Spain, Catalonia. The doctoral school is located in the heart of the Montilivi campus, close to some of the most active research group facilities in the University of Girona and to its Science and Technology Park. Improve the internationalization of research in our university, to foster mobility of PhD students to other universities, and also to attract young researchers from other parts of the world to come to Girona to do her PhD studies. Clar, jo en el sentit d'estades a l'estranger he tingut molta sort, perquè per una banda tenia una beca del Ministeri que m'oferia la possibilitat de fer una beca cada any i per altra banda també he participat en altres projectes que m'han permès també fer estades a fora. A partir de la beca predoctoral de la Universidad de Girona pude participar en diferentes proyectos de investigación, pude
hacer algunas estancias de investigación en diferentes lugares. Clar, totes aquestes estades, o sigui, el que veritablement m'ha anat bé ha estat per ampliar l'abast de la meva recerca, no? O sigui, ha anat molt bé per complementar el que estava fent aquí a Girona i poder-ho aplicar de cares a millorar la meva tesi. Después de la tesis doctoral me incorporé como profesor, me mantuve dentro del grupo de investigación de Historia, Memoria y Identitat y me incorporé como profesor asociado, que es en la situación en la que estoy ahora. You can apply for funds to carry out research stays in European or Spanish and also international universities to exchange and know people from another cultures and enrich your PhD thesis. Però sí que jo m'adono que he tingut molta sort de poder estar aquí en aquesta universitat i molt concretament a l'Institut de Química Computacional per fent la tesi, per totes les possibilitats que m'ha ofert. Establishing a connection with the existing offer of degrees and master's programs, the doctoral school reinforces the UDG's commitment to forming a dynamic, entrepreneurial and socially conscious university. So the main goal is to transform the University of Girona in a center of excellence in the training of researchers in the south of Europe. M'ho he passat molt bé aquests anys també. Molt bé, doncs passo la paraula al doctor Miquel Solà, director de l'Escola de Doctorat. Molt bé, gràcies, vicerector. Bon dia a tothom. Jo vull començar desitjant una ràpida i total recuperació al que és el comissionat pel desplegament de l'Escola de Doctorat, el professor Josep Maria Terricabres, que sabeu que va patir un accident de cotxe fa poques setmanes i per això avui no ens acompanya, no està aquí entre nosaltres. També agrair a les autoritats polítiques i acadèmiques per la seva presència en aquest acte, aprofitar també per agrair a tots els investigadors en formació que heu vingut, també als potencials directors de tesi d'aquesta universitat que sou presents aquí, i també aprofitar per agrair a l'equip de govern i a la rectora per la confiança que van dipositar en mi en el moment en què em van nomenar director de l'Escola de Doctorat. També, com ha dit el vicerector, la rectora li sap molt de greu avui no poder ser aquí, però va sortir, quan ja havíem fet l'anunci d'aquest acte, ja va sortir una reunió urgent a Madrid i avui no ens pot acompanyar, malauradament. També aprofitar per agrair als 5 directors dels programes de doctorat de la nostra universitat el treball que hem fet conjuntament aquests últims mesos i també el fet que avui, aquesta tarda, hem muntat unes reunions informatives dels diferents programes de doctorat on us explicaran en més detall quins són els canvis que el Real Decret d'alguna manera imposa i canvis que haurem d'anar adoptant els propers mesos i els propers anys en tot el que fa referència a la gestió del programa de doctorat. Bé, doncs, dit això, començar comentant que avui és un dia important per als 20 anys d'història de la universitat. Inaugurem l'Escola de Doctorat. Som la primera universitat que ha creat la seva escola de doctorat. Ho vam fer 4 mesos abans que sortís el Real Decret que d'alguna manera obre les portes a la creació de noves escoles de doctorat i crec que som la primera universitat que tenim espai físic que acull aquesta universitat de doctorat. Aquesta escola de doctorat. Llavors, què és l'Escola de Doctorat? Per presentar una mica què és l'Escola de Doctorat, doncs l'Escola de Doctorat és polièdrica, hi ha diferents vessants. Des d'un punt de vista administratiu, podríem dir que l'Escola de Doctorat és el lloc on es gestiona tots els estudis de doctorat. Per tant, això aniria des de la preinscripció, de la matrícula, fins al final l'autorització de tesis. Aquesta seria una primera vessant. Llavors hi hauria el tema d'una vessant des de la gent que forma part de l'Escola de Doctorat. L'Escola de Doctorat d'alguna manera està constituïda per tots els estudiants de doctorat i també els directors de tesi o potencials directors de tesi de la nostra universitat. Des d'aquest punt de vista jo entenc que és una mena de facultat, és com una facultat d'estudis de doctorat. Allà estaríem, per tant, agrupats tota aquesta gent, la gent que fa tesis i la gent que la pot supervisar. Dins aquest conjunt de persones no hi hauria només la gent de la universitat, sinó també gent que fa tesis doctorals i directors que les dirigeixen en altres centres de recerca, com poden ser l'ICRA o com podrien ser el CSIC o altres centres de recerca que estiguin a l'entorn de la Universitat de Girona i que imagino que al llarg del temps s'aniran adscrivint a la nostra escola de doctorat. I finalment, també dins del que seria l'àmbit institucional, entenc que l'escola de doctorat representa una aposta clara de la universitat, una aposta molt forta i clara per lo que és la investigació
i la formació d'investigadors. Llavors, diguem-ne que l'escola de doctorat, jo crec que es farà evident els propers mesos, canvia el model actual d'ensenyatges de doctorat. Ara, en aquest moment, el que hi ha és una persona que vol estudiar, que vol fer una tesi doctoral i aleshores busca un director, per tant, va i ens demana, algú de nosaltres ens demana si volem dirigir la seva tesi doctoral. I a partir d'aquí es matricula i fins que no han passat 3 o 4 anys, un cert període de temps, que presenta la tesi i se li dona l'autorització, pràcticament la implicació de la universitat en aquests moments és molt menor. No hi ha un gran contacte amb la universitat, en el sentit que sí que hi ha contacte amb el director, però no, és una relació bàsicament 1 a 1. I ara el que volem, o el que pretenem fer amb l'escola de doctorat, és canviar aquesta relació i la universitat s'implicarà molt més en la formació dels nostres doctorants. Per tant, la universitat ja estarà al cim, hi haurà un seguiment i una avaluació anuals i creiem que d'aquesta manera podrem millorar, augmentar el nombre de tesis que s'acaben llegint a la universitat i també millorar la qualitat de la recerca que es fa. Per tant, jo crec que en aquest sentit el canvi de model és important i penso que pot ajudar molt a millorar la recerca de la nostra universitat. I dir que també l'escola de doctorat el que fa és executar les polítiques de recerca que venen marcades pels plans estratègics de la universitat. I en aquest cas una cosa molt clara, molt important, és el que ens han concedit recentment, que és el campus d'excel·lència internacional, aquest campus euromediterrani de turisme i aigua. Allà hi ha unes línies més o menys marcades que d'alguna manera indiquen les potencialitats de la universitat i penso que l'escola de doctorat ha de treballar una mica en aquesta direcció, fent-les més potents i facilitant la col·laboració amb altres agents externs que també participen en el campus d'excel·lència internacional, com pot ser la Universitat de les Illes Balears o l'ICRA o el CSIC, per exemple. I finalment, ja si voleu d'una manera potser una mica més col·loquial, l'escola de doctorat el que podria representar, per fer que ens entenguem o per fer d'una manera senzilla, és una mica que podria ser una mica com la Masia en el cas del Barça. És una mica allà on es formen els propers els cracs de la investigació del futur, d'alguna manera. I per tant, igual, de la mateixa manera, no amb els mateixos recursos, però d'una manera semblant, haurem d'actuar, és a dir, haurem d'ajudar els nostres investigadors, també demanar-los a ells que ens ajudin a buscar talent local, regional, estatal, talent internacional, portar-los aquí, que facin la tesi i formar-los. Una mica aquesta, la mateixa, el que seria pel futbol, el que és la Masia podria ser l'escola de doctorat per la Universitat de Girona en el cas de la recerca. Doncs bé, l'encàrrec que vaig rebre quan la rectora em va anomenar va ser, vull que l'escola de doctorat representi un impuls per la recerca de la universitat de la mateixa manera que ha representat el Parc Científic i Tecnològic els últims anys. Jo crec que és un repte difícil, és un repte ambiciós, no sé si podrem aconseguir, però sí que com a mínim podem plantejar reptes que sí que penso que són viables, i un d'aquests seria intentar arribar a les 100 tesis anuals abans de l'any 2020. En aquests moments aproximadament estem al voltant d'unes 50 tesis, aquest any hi ha hagut un pic, n'hem llegit 67, i el que hauríem de fer és evolucionar cap a aconseguir arribar a les 100 tesis que ens situaríem millor en el mapa universitari català. Llavors, dir que tenim 550 aproximadament, una mica més de 550 estudiants matriculats en aquest moment a cursos de doctorat, a l'escola de doctorat, i per tant, si un pensa la durada de la tesi, el que pot durar una tesi, em sembla que és un objectiu viable. Arribar a les 100 tesis no hauria de ser en principi una cosa impossible, hem d'intentar aconseguir-ho. Llavors, una mica això haurem d'aconseguir-ho reduint el percentatge, diguem-ne, si voleu, d'abandonament o de fracàs. Jo crec que si ho reduïm això, el 10 o el 15%, fàcilment arribarem a aquestes 100 tesis anuals. Actualment és superior, però crec que amb tot aquest procés de seguiment de les tesis doctorals podrem reduir el percentatge d'abandonaments en el cas de gent que està matriculat en programes de doctorat. Llavors també deixeu-me dir un aspecte important, i aprofito aquest moment per dir-ho, perquè tots ens ho posem en el cap, un aspecte important del Real Decret és que marca un límit en el temps en què es pot desenvolupar una tesi doctoral. En el cas d'estudiants a temps complet, aquest límit és 3 anys. 3 anys amb un any de pròrroga i un any extraordinari de pròrroga. Per tant, haurien de ser 3-4 anys. Això és molt important, que intentem respectar això, que
jo crec que això facilita, si aconseguim tesis, diguéssim, curtes i potents, això facilitarà després l'empleabilitat dels nostres doctors. Penseu que tota aquesta gent que està fent tesis doctorals seran pocs els que podran quedar-se a la universitat o han anat a altres universitats, la major part han d'anar a treballar a l'empresa i com s'enfrontin a una entrevista amb la persona de recursos humans, us asseguro que si els expliquen que han fet la tesi i han tardat 8 o 9 anys, arronsen el nas. Això és una cosa que no es veu bé a l'empresa. L'empresa volen gent dinàmica, acabem amb 3, acabem amb 4 anys, no més, presentem la tesi i això és una responsabilitat dels estudiants de doctorat però també dels directors, d'aconseguir que els nostres estudiants facin les tesis en temps més curts. Ara la durada mitjana pot ser situa al voltant de 5-6 anys, és excessiu. Hem de reduir el temps que dediquen a les tesis doctorals els nostres estudiants de doctorat. I ja per acabar, també dir-vos això, que pensem dins de l'escola de doctorat que és important tot el tema relacionat amb l'emprenedoria. Per tant, mirarem de fer cursos per millorar la capacitat dels nostres estudiants de doctorat en aquesta direcció. I ja per acabar deixeu-me referir-me a dos físics molt importants, un de principis del segle XX i l'altre del segle XXI, de principis del segle XXI. El primer per utilitzar-lo com a exemple una mica pels directors de tesi, una mica per on ens agradaria que anéssim, i l'altre com a exemple de bona formació, de bona recerca en el cas dels investigadors de formació. Llavors, el primer és el dels principis del segle XX, fonamentalment va desenvolupar la seva recerca més important, que és Ernest Rutherford. Aquest senyor va treballar en la desintegració d'elements i la química de materials radioactius i va proposar un model nuclear de l'àtom, que s'estudia als anys primer dels cursos de ciències, i la rellevància dels seus treballs va portar a Einstein a afirmar que es tractava d'un segon Newton. És un personatge molt important. Va aconseguir el Premi Nobel de Química el 1908. Val a dir que la concessió del Premi Nobel en Química el va disgustar una mica, o molt, no ho sé. Però és considerat físic, llavors no li feia massa gràcia que li haguessin donat el de Química, però suposo que al final ho va superar. El més important que... Jo una de les coses que vull destacar justament no és això, sinó que vull destacar és que 6 dels seus estudiants de doctorat o postdoctorals, postdocs, van aconseguir posteriorment el Premi Nobel, fins a 6. És a dir, són Frederick Soddy l'any 21, Niels Bohr el 22, James Chadwick el 35, Otto Hahn el 44, John Cockcroft i Ernest Walton el 1951. També altres col·laboradors molt importants van ser Henry Moseley, Hans Jaeger i Robert Oppenheimer. Per tant, aquest senyor va crear escola, no només va fer grans aportacions a la ciència, sinó que a més va aconseguir que al seu voltant la gent creixés i fes aportacions importants. Probablement va ser un dels directors de tesi més importants o més grans que hi ha hagut a la història de la ciència. En aquest sentit, m'agradaria una mica que agaféssim aquest exemple, que ens imbuíssim una mica d'aquest esperit rutherfordià i que anéssim a treballar cada dia convençuts que els èxits dels nostres estudiants de doctorat són també els nostres èxits i els èxits de la universitat. I l'altre físic, ja us ho podeu imaginar, és del principi, les seves aportacions més importants també són a principis del segle XX i les que continuarà aportant i és justament el nostre convidat, és el professor Juan Ignacio Cirac Sasturain, que aprofito aquest moment per fer una presentació curta del seu currículum vitae. El professor Cirac és un físic nascut a Manresa l'any 1965 i és molt reconegut pels seus treballs en el camp de la química teòrica, del camp de la teoria quàntica, concretament en qüestions de computació quàntica i teleportació. Es llicencià en física teòrica a la Universitat Complutense de Madrid el 1988 i es va doctorar el 1991. Ara me'n dono compte que, fixeu-vos, 3 anys, per tant és el que dèiem. Aquell any es traslladà als Estats Units per acabar com a investigador postdoctoral per treballar com a investigador postdoctoral a la Universitat de Colorado. El 1996 va aconseguir la càtedra d'astrofísica a l'Institut de Física Teòrica d'Innsbruck, a Àustria. Des de 2001 és director de l'Institut Max Planck d'Òptica Quàntica de Garching, a Alemanya. Des de la seva fundació, el 2002, és professor convidat i assessor d'investigació científica a l'Institut de Ciències Fotòniques de Barcelona, un dels centres catalans de recerca més reconeguts mundialment, on col·labora amb el grup de teoria quàntica de la informació. Perquè ens fem una mica d'idea de l'impacte de la seva recerca, dir que ha publicat uns 400 articles a l'ICI i que en aquests moments estan rebent cada any més de 2.500 cites. Té un índex H de 81.
Entre molts altres reconeixements, la llista és llarguíssima, el 24 de maig de 2006 li va ser atorgat el Premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica, essent el científic més jove que fins ara ha rebut aquest guardó, amb 41 anys. El 18 de gener de 2007 va ser investit doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de Catalunya. El 2008 va rebre el Premi Fundació BBVA Fronteras del Conocimiento y la Cultura en Ciències Bàsiques. I més recentment, l'abril de l'any passat, fou guardonat amb el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica concedit per la Generalitat de Catalunya. Em fa molta il·lusió que avui l'Ignacio estigui amb nosaltres. Ja podeu, amb la breu ressenya que he fet, podeu comprovar que és un científic que ha assolit un gran èxit i reconeixement. És un exemple de creativitat i dedicació a la ciència i, per tant, crec que és un model molt precís del que ens agradaria que fossin els nostres estudiants de doctorat aquí a la Universitat de Girona. Jo us diria que si una persona nascuda a Manresa, per tant, aquí al costat, ha aconseguit aquests èxits, doncs per què no un estudiant nascut a Banyoles o Olot o a Girona o Figueres tampoc per què no pot aconseguir-los? Per tant, us demanaria això, que afronteu el repte de la vostra tesi doctoral amb molta ambició i sense escatimar esforços. És una etapa fantàstica de la vostra vida i l'heu de gaudir i aprofitar fins a l'últim minut. No us demanem, no us podrem demanar des de l'escola de doctorat que assoliu els mateixos èxits que l'Ignacio, o tant de bo que fos així, però sabem que això és molt complicat, però sí que ho intenteu. I des de l'Escola de Doctorat us brindarem tot el suport i tota la nostra col·laboració per tal que pugueu fer una gran tesi doctoral. Moltes gràcies. Gràcies, Miquel. Doncs a continuació ja passem la paraula al doctor Cirac, el conferenciant d'avui, i Miquel i jo baixarem a baix per gaudir més de la conferència. Gràcies. Hola, bon dia. Buenos días, es un gran placer estar aquí, participar en este acto de inauguración de la Escuela de Doctorat de la Universidad de Girona. Y bueno, me han pedido que una charla general sobre el tema de investigación que me queda cercano, que es la física atómica y la computación cuántica, la simulación cuántica. Voy a dar una visión general, no voy a entrar en detalles, estoy seguro que aquí pues habrá expertos que sabrán mucho más de lo que voy a decir aquí, incluso en muchos campos pues más de lo que sé yo, pero en cualquier caso pues quería dar una charla así que sea más o menos accesible para todos, aunque tal vez al final pues me vaya algún detalle más para los expertos. Y mi charla está relacionada con lo que se ha comentado en la introducción, ¿no?, sobre Rutherford, que fue el primero que se dio cuenta de que los átomos estaban formados por un núcleo y unos electrones que estaban dando vueltas alrededor y quedaban muy lejos, ¿no?, del centro, del núcleo, ¿no? De hecho, pues, se imagina que a escala más pequeña, pues un átomo es como un campo de fútbol y el núcleo estaría en el centro donde se pone el balón, justo en el centro, y los electrones pues estarían sentados o dando vueltas por las gradas, ¿no? Todo el espacio está prácticamente vacío, ¿no? Y Rutherford pues se dio cuenta de que las cosas tenían que ser así mediante los experimentos. Bueno, pues lo que quiero hablar es un poco sobre el mismo tema, el tema de los átomos, pero cómo ha avanzado durante los últimos 30, 15 años y cuáles son las perspectivas y los problemas más importantes, al menos en algún subcampo de la física atómica, y sobre todo en relación pues, con un nuevo campo de investigación que ha surgido durante los últimos 10-15 años, que es la información cuántica y la simulación cuántica. Bueno, si uno da un paso atrás, no a los últimos 100 años, pero sí a los últimos 30 años, y no sé si sería posible bajar la luz de aquí. Bueno, pues durante los últimos 30 años ha habido un avance tremendo en el campo de la física atómica. Hoy en día es posible hacer experimentos que parecían imposibles hace 50 años, 60 años. De hecho, pues hay gente tan famosa como Schrödinger o incluso Einstein, ¿no?, que se imaginaban experimentos posibles, pero los llamaban Gedankenexperimentos, experimentos que solo existen en la cabeza de las personas porque son imposibles. Bueno, pues hoy en día esos experimentos se pueden hacer y pues nos permiten pues, poder investigar pues, una nueva frontera, ¿no? Y en esos experimentos pues, están muy relacionados con los átomos, con la evolución que han tenido las tecnologías de control de los átomos. Por ejemplo, aquí no se ve muy bien esta foto, pero esta es una foto en la que hay un conjunto de átomos del orden de 1 millón de átomos que están atrapados en el espacio, y lo que se hace es quitar a todos los átomos que hay alrededor, que hay del orden de billones y billones, no 10 elevado a 25 átomos, se quitan todos y se dejan solo 1 millón de ellos, muy poquitos de ellos, se atrapan con unos campos eléctricos y magnéticos y se enfrían
a temperaturas que son del orden de 10 nanokelvin, ¿no? Y para que nos hagamos una imagen de lo que son 10 nanokelvin, bueno, pues la temperatura está relacionada con el movimiento de las partículas. Cuanto más se mueven, más energía, más alta es la temperatura. Cuanto menos se mueven, pues menos temperatura. Si están completamente paradas, pues eso es el cero absoluto. ¿No? Nosotros estamos a 273, 200, 300 grados Kelvin. Bueno, pues ahí lo tienen a 0.00000000001 Kelvin. Y bueno, esa temperatura es muchísimo más baja, por ejemplo, de la que existe en el espacio exterior, ¿no? Que es del orden de 3 Kelvin. Es decir, las temperaturas más bajas que existen en el universo, a no ser que haya otra gente en el universo, ¿no? Que pueda hacer experimentos de este tipo y haya conseguido llegar a temperaturas más bajas. También es posible no solo tener 1 millón de átomos, sino conseguir que haya un solo átomo, o 2 átomos, o 3 átomos, 4 átomos, ¿no? Y se consigue de la misma forma, y esto es una foto real de átomos en donde han quitado todos y se quedan esos dos, y se les ilumina con luz, se mira con un microscopio la luz que reflejan, y esto es la luz que reflejan, y se ven 2 puntitos que son esos 2 átomos. También se puede hacer lo mismo con iones. Los iones son átomos, ¿no? En los que se le ha quitado un electrón, por lo tanto están cargados positivamente, y esos iones, pues como están cargados positivamente, se repelen y se pueden también atrapar, se pueden enfriar, y esto es pues, una serie, no se ve muy bien, pero esos puntitos son pues, 7 o 8 iones que están atrapados ahí. Y una vez que están atrapados, pues se pueden manipular y observar las propiedades de la física cuántica, tal como pues, nos expusieron los creadores de la física cuántica. O es posible tener 100.000 iones ahora cristalizados, ¿no? A muy bajas temperaturas, cristalizados también en forma de un cristal bidimensional, ¿no? Pues esta foto de aquí, en la que pues pone una red triangular. O también es lo mismo hacer experimentos similares con fotones, ¿no? Este láser que tengo aquí emite del orden de 10 elevado a 20 fotones por segundo. Bueno, pues es posible bajar la intensidad tanto, de tal forma que salga un fotón por segundo. Y bueno, la luz está formada por estas pequeñas particulitas, fotones, entonces podemos hacer experimentos con un solo fotón, algo pues, que parecía imposible hace muchos años. ¿Y a qué se debe este progreso experimental? Bueno, pues a muchas técnicas que han aparecido y que se han puesto en marcha durante los últimos años. Por ejemplo, en primer lugar, es posible crear unos electrodos, tener unos electrodos que creen un pequeño campo eléctrico que empuja a los iones si están cargados. Entonces lo que uno hace es poner unos electrodos que crean electricidad, digamos, por allí. Se envían átomos neutros, ¿no? Que salen de un horno en la dirección, y como los átomos son neutros, pues si hay un campo eléctrico no se enteran, pasan de largo. Pero a la vez se pone un cañón de electrones que emite electrones en la misma dirección por donde pasan esos átomos. Y de vez en cuando, pues uno de esos electrones le roba un electrón al átomo, el átomo se queda ionizado, se convierte en un ion, está cargado positivamente y se da cuenta de que hay un campo eléctrico, y entonces ya se empieza a mover en presencia de ese campo eléctrico y se queda atrapado. Se sigue haciendo con más átomos, más átomos, más átomos, y al final se consigue pues, tener varios átomos atrapados y moviéndose en una zona del espacio. No, previamente se ha hecho vacío. Pues se hace lo mismo con átomos neutros, ¿no? Sí, no ionizados, neutros. Y la idea allí es que los átomos neutros pues, tienen propiedades magnéticas. Nos podemos imaginar que son como pequeños imanes diminutos, ¿no? Con un polo norte y un polo sur. Por lo tanto, si ponemos un campo magnético que no sea homogéneo, pues ejerce una fuerza sobre ellos, ¿no? No sé si habéis visto los experimentos que hizo Geim. Geim es el que le dieron el premio Nobel el año pasado por el grafeno, por crear la estructura del grafeno. Y a este señor es el único que ha conseguido el premio Nobel y el premio Ig Nobel, ¿no? El premio Ig Nobel es el que se da, ¿no? por hacer los experimentos más curiosos, y a este señor se lo dieron por levitar ranas. Y lo que hacía es que ponía unos campos magnéticos, ponía una rana, y la rana pues también tiene propiedades magnéticas, es como un pequeño imán, y entonces como era un pequeño imán pues se queda allí, estaba viva. Bueno, pues esto es lo mismo, pero a escala mucho más microscópica, ¿no? Que se consigue pues con estos pequeños átomos atraparlos ahí y conseguir que estén dando vueltas, ¿no? En una zona del espacio. Y lo mismo se consigue con láseres, ¿no? Pues, aparte de propiedades magnéticas, los átomos tienen propiedades eléctricas, están formadas por un núcleo y un electrón, entonces se pone un campo eléctrico, es el campo eléctrico creado por el láser, pues se polariza, ¿no? El electrón está más en una zona que la otra, eso crea un dipolo, y en presencia del mismo campo eléctrico del láser, pues se ejerce una fuerza sobre él, y esa fuerza se puede hacer que la atrape, ¿no? Otra forma de verlo es que los fotones, la luz, empuja, ¿no? Es como si fuese una manguera, y si yo me empujo, pues, si me enfoco la luz, pues me está empujando muy poco, yo soy muy grande, ¿no? Y por lo tanto no lo vemos, pues si tuviésemos un átomo, pues lo que veríamos es que está empujando, y si ponemos pues láseres que están por varias zonas, pues lo que pueden hacer es empujarme de tal forma que yo siempre me mantenga en una zona del espacio. Bueno, pues estas técnicas
que fueron propuestas muchas de ellas en los años 50, 60, pues ha llegado la tecnología láser, la tecnología magnética, la tecnología eléctrica, ha permitido pues, que hoy en día podemos hacer estos experimentos y de hecho pues, estas técnicas han dado lugar a varios premios Nobel. ¿No? También es posible enfriarlos, no solo atraparlos, sino también pararlos, ¿no? He dicho que estaban a temperaturas muy bajas y eso se consigue, por un lado, o bien utilizando láseres, utilizando luz, empujando a los átomos de tal forma que los vayamos frenando hasta que se queden prácticamente parados, o con evaporación, ¿no? Sabemos muy bien que si tenemos una taza de café, se enfría enseguida porque las moléculas que están más calientes pues se salen de la taza de café, o sea, las que están más calientes se salen, las que se quedan son las más frías, se termalizan otra vez y las que quedan más calientes se vuelven a ir y eso hace que se enfríe. Bueno, pues se puede hacer lo mismo con los átomos, están en estas trampas atómicas y se empiezan a colisionar entre ellos, pues los que van más rápido se salen de la trampa y se quedan los más fríos y así se puede enfriar y esto se realiza en los experimentos. Y no solo es posible manipular el movimiento de los átomos en sí mismo, sino también el movimiento de los electrones dentro del átomo y hoy en día podemos hacer que los electrones con ayuda de láseres o de campos magnéticos pues cambien de órbita o cambien el estado de spin, pues que ese pequeño imán pues dé la vuelta, pase de pasar norte-sur a sur-norte, y esto se consigue con láseres, y estos son experimentos que ya se hacen hoy en día pues, en laboratorios de todo el mundo, pues, no sé, del orden de 1000 laboratorios donde se hagan experimentos de este estilo por todo el mundo. Bueno, lo que ha cambiado durante los últimos 10 o 15 años es que se ha añadido una nueva pieza en este paradigma de control de los átomos, que es posible hacer que los átomos ahora interaccionen entre ellos, ¿no? Uno se puede imaginar que si tenemos estos átomos que son pequeños dipolos magnéticos, bueno, pues si hay un imán y otro imán, pues se atraen o se repelen, dependiendo de lo que le pase, pues le pasa lo mismo a los átomos, o si son dipolos eléctricos, pues también se atraen o se repelen, y lo que podemos hacer es manipular de tal forma que esta atracción sea muy fuerte, o que se repelan, o que incluso, dependiendo de la órbita del electrón, o del spin del electrón, pues se atraigan, se repelan, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se consigue hoy en día cuando tenemos estos experimentos con pocos átomos o con muchos átomos. Esto ha dado lugar, como veré más adelante, pues a que se puedan hacer estos experimentos extraordinarios y de hecho pues poder cruzar la frontera microscópica, ¿no? de la física cuántica, ¿no? Sabemos que si somos capaces de controlar objetos cada vez más pequeños, pues hay un momento en el cual nuestra intuición deja de funcionar y ya no es posible describirlo de la forma que describimos los objetos macroscópicos. Hay que describirlos en términos de la física cuántica y esa física cuántica normalmente la frontera se encuentra en el orden del nanómetro o pocos nanómetros. Bueno, pues como somos capaces ahora de controlar esos átomos, ¿no? Que tienen unos tamaños mucho más pequeños, bueno, pues somos capaces de dar ese paso, pasar al otro lado de la frontera de la física cuántica y ahí empiezan a ocurrir fenómenos extraordinarios. Fenómenos extraordinarios como, por ejemplo, que una partícula pues, puede desaparecer de un sitio y aparecer en otro, ¿no? Atravesar como una montaña, lo que se llama el efecto túnel, ¿no? Sin que pase por en medio. O es posible también que hagamos experimentos que solo se puedan explicar si una partícula ha desdoblado de alguna forma su vida, ¿no? Por ejemplo, hay experimentos que solo los podemos explicar si un átomo ha pasado por dos agujeros a la vez, ¿no? La partícula se desdobla. O en ese mundo microscópico, pues los fenómenos que ocurren, muchos de ellos son aleatorios, pero no son aleatorios porque no los conozcamos, ¿no? Sino que son aleatorios porque la naturaleza es en sí misma aleatoria. Y bueno, pues todos estos fenómenos que son extraños y que durante los años 30, 40, 50 tuvieron entretenidos a nuestros científicos como Einstein, Bohr, discutiendo de que eso no podía ser, que era mentira, y diciendo pues que, pues mira, imagínate el experimento donde se hiciese esto, esto y esto, pues entonces según esto ocurriría pues que habría un gato vivo y muerto a la vez, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos experimentos que por entonces se hacían de una manera imaginaria, hoy los podemos hacer, no con gatos, pero sí con átomos, ¿no? Y esto ha dado lugar pues, a nuevas aplicaciones, ¿no? Siempre y cuando pues, tenemos acceso a unas nuevas leyes de la física, de la química, de lo que sea, pues nos da lugar a nuevas oportunidades. Y en particular, ya sabemos hoy en día que si podemos dominar ese mundo microscópico, podemos utilizar estas leyes para construir pues, equipos o construir aparatos que no podemos construir normalmente. Y un ejemplo de ellos es lo que se llama el computador cuántico. Un computador cuántico sería un ordenador que está construido a partir de átomos y en los cuales se utilizan las propiedades de la física cuántica mencionada anteriormente. Por ejemplo, normalmente un ordenador pues,
la información se codifica y se procesa en términos de bits, ceros y unos. En un ordenador cuántico pues trabajaría con qubits, que es lo mismo que bits, pero con la diferencia que ahora su vida se puede desdoblar. Un ordenador cuántico, cada uno de sus qubits puede estar en el estado 0 y 1 a la vez. Y si tenemos pues ahora muchos de estos qubits, pues podemos tener pues todos en el estado 0, todos en el estado 0 y 1 en 1, etcétera, etcétera. Existe un número de posibilidades exponenciales y todas ellas están viviendo a la vez. No es que no conozcamos cuál es, sino que la física cuántica nos dice que tenemos superposiciones cuánticas que todas ellas están viviendo a la vez y eso nos permite acelerar el cálculo y de hecho pues hay problemas que si tuviésemos un ordenador cuántico podríamos resolver mucho más rápidamente de lo que podemos resolverlos ahora o de lo que podremos resolver nunca. Uno de ellos es la factorización, ¿no? Sabemos que multiplicar números es muy sencillo, de hecho estos dos números que hay aquí, que tienen cada uno pues, del orden de 70 o 80 dígitos, bueno, pues multiplicarlos, pues el ordenador lo hace en un instante también. Sin embargo, el problema contrario, si a mí me dan este número de aquí arriba y lo que me piden es que lo factorice, que encuentre dos números tal que su producto del original, es muy complicado, ¿no? De hecho, el tiempo en cualquier ordenador que se requiere para factorizar un número escala exponencialmente con el número de dígitos. Y de hecho este es el récord de hace 4 o 5 años, el número no trivial mayor factorizado, pues utilizaron 4.000 ordenadores distribuidos por todo el mundo y se tardaron 11 meses, ¿no? Bueno, pues un ordenador cuántico, este número lo factorizaría pues, en un santiamén, ¿no? Y si fuese un número de 200 dígitos, pues los ordenadores actuales pues tardarían todos ellos la edad del universo y un ordenador cuántico pues, a lo mejor tardaría un segundo. Bueno, pues nos da, como decía, nuevas posibilidades en la computación, también en la comunicación, pues el hecho de que las partículas o que la información desaparezca de un sitio y aparezca en otro sin pasar por en medio, pues automáticamente nos da ventajas para enviar información secreta, ¿no? Si puedo hacer algo aquí y la información sin pasar por medio pues aparece en otro sitio, pues si hay alguien escuchando en medio no lo va a poder escuchar y de esa forma pues podemos enviar, pues, tener nuevos métodos criptográficos o incluso existen algunas aplicaciones que la gente ha pensado como lo que se llama el dinero cuántico, ¿no? Si fuese posible controlar estos átomos incluso más de lo que lo podemos hacer hoy en día y crear tecnologías con ellos, es decir, que no tuviésemos que tener aparatos de vacío, etcétera, etcétera, para hacer estos experimentos, sino que se pudiese poner en un billete, bueno, pues entonces sería posible, utilizando estas propiedades, tener un billete que sería imposible copiar. Hay una propiedad de la física cuántica que nos dice que cuando viramos una de estas superposiciones, la destruimos. Así que cualquiera que quisiese copiar ese billete lo destruiría. Y no hay forma física de copiarlo. Y sin embargo sí que se puede comprobar. El banco sí que podría comprobar que existen protocolos para ello. Y lo que venía a decir es que, bueno, pues que existe una serie de posibilidades que nos da el hecho de poder adentrarnos en el mundo microscópico. Hay otros problemas que también nos da acceso y que están ahora muy de moda dentro de la física atómica, que son los que se llaman la simulación cuántica. Y bueno, pues por la misma razón que un ordenador cuántico es muy potente, porque existen todas esas posibilidades a la vez que están viviendo estas superposiciones, pues por esa misma razón hay muchos materiales que a temperatura baja se comportan de manera descrita por la física cuántica que son muy difíciles de describir. Y no solo materiales, los químicos de aquí lo saben muy bien, ¿no? Si cogen una molécula de 50 átomos y quieren calcular pues, cómo se va a transformar, pues es prácticamente imposible, porque otra vez el tiempo de cómputo pues, crece exponencialmente con el número de partículas. Bueno, pues con un ordenador cuántico, incluso no con un ordenador cuántico, sino con estos sistemas atómicos, como explicaré, en principio sería posible hacer alguno de estos cálculos. Por ejemplo, podríamos que alguien nos diese un material a baja temperatura, ¿no? Y bueno, pues si uno tiene un modelo para ese material, que nosotros en física cuántica lo escribimos en términos de algo que se llama hamiltoniano, pues si a nosotros nos dan este hamiltoniano, pues utilizando estos átomos podemos hacer una simulación de eso. Es decir, con estos átomos que podemos controlar muy bien, podemos hacer que tengan una evolución igual que la que tiene ese material y por lo tanto podemos simular qué es lo que pasa dentro de ese material y podemos utilizarlo también para diseñar materiales. Un caso particular donde esto puede ser interesante, y que tal vez mencionaré más adelante, es lo que se llama es para describir el fenómeno que se llama la superconductividad de alta temperatura, ¿no? Bueno, pues a baja temperatura, ya se sabe desde hace muchos años que muchos materiales metálicos pues se convierten en superconductores, lo que quiere decir es que conducen la electricidad sin que haya
ninguna pérdida, ¿no? Normalmente, pues, cuando conducen la electricidad, los cables normales, pues, se emite calor y eso son pérdidas. Pues hay materiales que son superconductores que no tienen pérdidas. El problema, y eso sería muy útil, ¿no? Porque si pudiésemos construir ahora todos nuestros sistemas eléctricos pues, con materiales superconductores, pues no tendríamos pérdidas y no perderíamos tanto dinero, o se podrían construir pues, estos trenes que levitan, etcétera, etcétera, con todos ellos. El problema que tienen es que estos materiales solo se convierten en superconductores a muy bajas temperaturas, pues del orden de 10, 20, 30 Kelvin. Y enfriarlos ya cuesta más de la energía que se gana, ¿no? O que no se pierde. Entonces, sin embargo, hace tiempo pues, se descubrieron unos materiales que a temperaturas del orden de 80 Kelvin son superconductores. Y a esas temperaturas no es tan caro enfriar. De hecho, pues, con nitrógeno líquido se puede enfriar a esas temperaturas. El problema que se tiene es que no se sabe muy bien cuál es el mecanismo, no se entiende muy bien por qué esos materiales son superconductores. Y si uno entendiese por qué son superconductores, pues tal vez podría diseñar para que fuesen conductores a más alta temperatura o incluso para poder construir cables largos, ¿no? Que ahora es algo muy difícil con estos materiales. Bueno, pues ahí es precisamente donde un simulador cuántico puede ser muy interesante. La gente tiene modelos para describir estos materiales, pero no sabe si esos modelos describen realmente los materiales. Y no saben si los modelos describen los materiales porque no los pueden resolver. Incluso con los ordenadores normales, pues como este crecimiento exponencial, no hay forma de resolverlos, por lo tanto, no se tiene ningún acceso. Bueno, pues si tuviésemos un ordenador cuántico, podríamos resolver, simular estos modelos, ver si realmente corresponden a lo que estos materiales superconductores son y, pues, modificando estos modelos, pues ver cómo cambiar los materiales para construir pues, materiales que sean más robustos o que demuestren el fenómeno de superconductividad más alta temperatura. Bueno, así que, según lo que he visto, he empezado hablando de los átomos y he hablado de dos tipos de campos de investigación dentro de la física atómica. Uno de ellos es en la información cuántica, ¿no? Y otro es en el campo de la simulación. Y estas son dos líneas de investigación que existen hoy en día en la física atómica, ¿no? Uno es lo que se llama el bottom-up approach, que a partir de controlar un átomo uno intenta controlar dos átomos, luego tres, luego cuatro, luego cinco, y así pues construir ordenadores cuánticos cada vez mayores, o sistemas de comunicación cuántica mayores, o memorias mayores. Y el otro es el top-down approach, a partir del que el orden de 100.000 átomos uno los enfría, los intenta controlar mejor, y diseñar las interacciones entre los átomos, como he dicho anteriormente, para que puedan simular cualquier tipo de fenómeno que queramos simular. Entonces voy a hablar un poquito de cada uno de estos campos, independientemente. Y primero voy a hablar de lo que se llama el bottom-up approach. Bueno, como he dicho anteriormente, lo que se consigue hoy en día es controlar las interacciones de estos átomos y, en particular, bueno, pues estos átomos tienen muchas propiedades y una de las propiedades que he mencionado es el spin del electrón, ¿no? Estos átomos son normalmente átomos alcalinos de la primera columna de la tabla periódica, lo que quiere decir que se comportan como el hidrógeno, tienen un electrón, básicamente, que es el que participa pues, en todas las reacciones o en todos los fenómenos físicos. Y este electrón, bueno, pues puede tener lo que se llama un spin, puede estar con el imán apuntando para arriba o el imán apuntando para abajo. De hecho, la situación es un poco más complicada porque los núcleos también tienen un momento magnético, tienen spin, existe una interacción que se llama hiperfina y al final lo que ocurre es que existen varios niveles atómicos que se llaman los niveles hiperfinos, ¿no? Y a uno lo que le gustaría es tener dos átomos de tal forma que pudiésemos hacer que interaccionasen, ¿no? Dependiendo del nivel interno que tenga, dependiendo de cómo estén el spin de los electrones. Por ejemplo, nos gustaría tener, o para todas estas aplicaciones de computación cuántica que he mencionado anteriormente, es importante que estos átomos pues, realicen puertas lógicas cuánticas, y estas puertas lógicas básicas están basadas en interacciones como esta que viene aquí. Pues nos gustaría que si un átomo tiene un spin y el otro tiene un spin, pues a lo mejor que no les pase nada, pero si este átomo tiene este spin y el otro tiene este spin, pues que los dos cambien de spin. Es decir, que haya un comportamiento del segundo átomo condicionado al estado del primero a través de esta interacción. Y esto, como he dicho anteriormente, es lo que es la base de la computación cuántica. Concatenando este tipo de operaciones, pues pueden crear estas múltiples superposiciones que dan lugar a la potencia que tiene el ordenador cuántico. Y algo que es importante es que, lo que llamamos en física y en química, es que esta interacción tiene que ser coherente, tiene que mantener las superposiciones. O dicho de otra forma, si empiezo con una superposición en este átomo, si empiezo pues teniendo el átomo para arriba y para abajo a la vez, y el segundo átomo para abajo, pues después de esta interacción tiene que dar lugar a una superposición en que los dos átomos estén para arriba o los dos átomos estén para abajo.
Bueno, ¿cómo se consigue esto en los experimentos? Bueno, pues dependiendo del experimento del que tratemos, pues se hacen de distintas formas. Ya lo he mencionado anteriormente, voy a ver algunos de los ejemplos. Por ejemplo, me he mencionado anteriormente que estos átomos se comportan como pequeños dipolos eléctricos. El problema de estos dipolos eléctricos es que son muy pequeños y la interacción de estos dipolos eléctricos es muy pequeña. Lo que se puede hacer es aumentar esta interacción simplemente promoviendo al electrón a una capa, a una órbita mucho más grande, lo que se llaman los estados de Rydberg de los átomos. Cuando va a una capa muy grande, pues las excursiones de los átomos, de los electrones, perdón, son mucho más grandes y por lo tanto ese dipolo, las cargas están más alejadas y al estar más alejadas, bueno, pues estos dipolos interaccionan mucho más fuertemente, ¿no? Esto es algo pues, que se consigue en los experimentos. O lo que se puede hacer es coger los átomos y ahora, si están lejos, pues acercarlos hasta que ya los electrones de uno y los protones del otro se empiecen a ver y ahí interaccionan y luego volverlos a llevar, ¿no? Cogerlos como con pinzas, de hecho se llaman pinzas ópticas, que los traen, crean la interacción y se eligen los parámetros pues, de la luz, campos eléctricos, magnéticos, etcétera, etcétera, para que esas interacciones den lugar a la puerta lógica que se necesita. O, por ejemplo, se puede hacer también convencer a un átomo de que emita un fotón y ese fotón sea absorbido por el otro átomo, y eso da lugar a interacciones también, ¿no? que se intercambien fotones, ¿no? Normalmente eso es muy complicado, si tenemos un átomo aquí y otro átomo aquí y este emite un fotón, pues lo emite en cualquier dirección, no en la dirección que esté esta. Sin embargo, si ponemos una caminada, si ponemos unos espejos, pues los fotones van rebotando en un sitio a otro hasta que encuentran el otro átomo y se consigue de esta forma hacer que interaccionen pues, también de la forma que queremos. Y con iones pues, se puede hacer lo mismo, y de hecho se hacen experimentos hoy en día en los cuales estas interacciones no tienen por qué estar localizadas, no tienen por qué estar estos dos átomos en el mismo sitio, sino que estos átomos pueden estar uno en un lugar y otro en otro lugar, y lo que se hace es pues, que de uno de ellos emita un fotón, este fotón se colecta en una fibra óptica, esta fibra óptica se va hasta otro lugar del espacio, ahí tenemos otra cavidad, otros espejitos, pasa e interacciona con ese átomo de ahí, y de esa forma podemos pues, crear estos estados de superposición, llamados estados entrelazados, pues, incluso a distancias, ¿no? de metros, kilómetros, se ha conseguido pues, hasta distancias de cientos de kilómetros, ¿no? Bueno, pues estos son lo que se está haciendo en los experimentos y que se ha conseguido hoy en día. Bueno, pues se han conseguido crear estas puertas lógicas, ¿no? que son necesarias para poder crear un ordenador cuántico, pues con unas eficiencias que se llama fidelidad del orden del 99%. Lo que quiere decir es que la probabilidad de que al final de hacer una puerta lógica, la probabilidad de que ocurra lo que queremos que ocurra, pues es del 99%. Se pueden también pues, preparar para un ordenador cuántico, es necesario no solo que interacción de los átomos, sino también es necesario, pues como un ordenador normal, pues inicializarlo, ponerlo en cero, pues poner, por ejemplo, todos los átomos, todos los electrones spin para abajo, en un estado que podemos llamar 0, 0, 0, y también leer el resultado. Bueno, pues se pueden preparar los átomos y detectarlos con probabilidades del 99,99%, y esto da lugar a que hoy es posible pues, hacer este tipo de experimentos no solo con un átomo, ni con dos, ni con tres, se ha llegado hasta 14 iones, y con estos 14 iones pues, se han creado pequeños prototipos de ordenadores cuánticos, en los cuales pues, se han corrido algoritmos, se han factorizado a números, pero como son todavía muy pequeños, pues estos números pues se ha factorizado 15, por ejemplo, ¿no? Es que no es, o sea, si uno se lo piensa, pues para factorizar 15, pues no haría falta gastarse estos millones y millones de euros, ¿no? que se gastan en estos experimentos. Bueno, pero lo que se quiere hacer es demostrar que esas leyes funcionan y a partir de ahí pues ir mejorando, y pues, a lo mejor 20, 30, 40, 50, ir aumentando hasta que se llegue al orden de 10.000, 100.000, y cuando tengamos y seamos posibles de controlar no solo 14 iones, sino 10.000 o 100.000, pues entonces ya seríamos capaces de hacer con estos equipos pues cosas que no se pueden hacer con los ordenadores usuales. También en criptografía cuántica, pues este control, en este caso de los fotones, pues ha dado lugar a que sea posible pues, enviar mensajes secretos sobre distancias del orden de 100 kilómetros, y de hecho esto no es un sueño, ya esto, hay compañías que venden equipos de criptografía cuántica, ¿no? Hay del orden de 20 compañías por el mundo donde venden estos equipos. Por supuesto, son mucho más caros que un equipo de criptografía normal, y los sistemas criptográficos actuales pues, nos cubren todas nuestras necesidades, ¿no? Pues, ¿para qué necesitamos la criptografía cuántica, ¿no? Si hoy en día pues, sabemos que se puede encriptar pues, utilizando pues, unas ciertas fórmulas matemáticas? Bueno, pues resulta que si pudiésemos construir un ordenador cuántico, pues podríamos factorizar números muy rápidamente, y la seguridad
de la criptografía actual, la criptografía que utilizamos cuando metemos nuestro número de tarjeta de crédito por Internet, está basada en el hecho de que factorizar es muy difícil. Por lo tanto, si tuviésemos una forma de factorizar más rápidamente, si tuviésemos un ordenador cuántico, los sistemas criptográficos actuales dejarían de ser seguros automáticamente. Los bancos no se podrían cambiar información secreta, los gobiernos se podrían cambiar información secreta, etcétera, etcétera. Y es por eso que pues, la Agencia Americana de Seguridad y otras agencias pues, que hay por todo el mundo pues, les interesa mucho construir un ordenador cuántico, o por lo menos saber cuándo se va a poder construir un ordenador cuántico, cuándo los enemigos lo van a poder construir, porque saben que a partir de entonces van a poder leer sus mensajes. Pero no solo los mensajes que se envíen a partir de entonces, sino también todos los pasados, ¿no? Porque pueden almacenar la información y factorizarla. Entonces, bueno, pues este es un campo de investigación muy grande, ¿no? Y hay mucho dinero para esta investigación, la construcción del ordenador cuántico, pero también quieren una solución por si se logra conseguir un ordenador cuántico, y esa solución sería la criptografía cuántica, ¿no? Y por eso pues, también existe una rama de investigación en criptografía cuántica, que en el momento en que se construya un ordenador cuántico, pues será la solución para la criptografía, por lo menos una de las soluciones. Y a la vez, pues se han hecho experimentos test, ¿no? Se ha testeado la física cuántica, esto que decía de que las partículas pasan por dos sitios a la vez, etcétera, etcétera, esas propiedades tan raras de la física cuántica que no se creía Einstein. Bueno, pues hoy día podemos hacer experimentos que nos demuestran que la naturaleza es así de extraña. En el mundo microscópico ocurren cosas que no podemos ni imaginar, y eso se hace pues, en experimentos todos los días en laboratorios de todo el mundo. Bueno, pues los desafíos más importantes pues, es aumentar, básicamente, escalar. Lo que se ha conseguido hacer con 14 iones, pues hacerlo con 1000, 100.000, y eso es muy complicado. Para eso hace falta pues, tecnologías que todavía no están desarrolladas y, por tanto, pues, la gente que trabajamos en ese campo sabemos que un ordenador cuántico, si se construye, pues será dentro de 20, 30 o 40 años y que tardará todavía mucho tiempo en construirse. Y en comunicación, pues de momento he dicho que la comunicación cuántica está restringida a distancias del orden de 100 kilómetros, y la razón está muy clara. Para la comunicación necesitamos pues, normalmente enviar algún fotón, y ese fotón tiene que ir por una fibra óptica, y los fotones en la fibra óptica se absorben al cabo de cierta distancia, ¿no? Entonces esa distancia suele ser del orden de 2-3 kilómetros, si no tiene una fibra muy buena o lo que sea, pues pueden ser del orden de 20 kilómetros, y bueno, pues utilizando algunas técnicas de software, etcétera, etcétera, pues aunque se absorban muchos, todavía puede hacerse criptografía segura. Pero es imposible que con estos métodos pues, se pueda conseguir criptografía a distancias del orden de 1000 kilómetros o 10.000 kilómetros, y para eso la gente está investigando pues, cómo crear el equivalente a repetidores cuánticos, algo que de alguna forma, antes de que se absorba el fotón, lo amplifiquen. Pero esto no es trivial, y no es trivial por una de las propiedades que he mencionado antes de la física cuántica. La física cuántica no permite copiar, porque cuando uno quiere mirar algo, lo rompe. Entonces no se puede amplificar la información, estos estados. Entonces existen otras técnicas basadas en el teletransporte, etcétera, etcétera, y es un campo pues, actual de investigación. Y a la vez pues, existe un esfuerzo internacional también de físicos teóricos, de matemáticos, de computer scientists, de lo que sea, pues intentando crear nuevos protocolos, buscando nuevas aplicaciones y, de hecho, desarrollando pues, la teoría de la información cuántica, ¿no? Hace 40 o 50 años, Shannon y otra gente pues, desarrollaron lo que se llama la teoría clásica de la información, y es la que está basada pues, en nuestros ordenadores. Cuando uno comprime, hace un zip de un fichero, pues lo que está pasando ahí es que se está utilizando unas fórmulas matemáticas para comprimir la información. Bueno, pues toda esa teoría que se desarrolló, pues ahora están intentando aplicarla al caso de la información cuántica, ¿no? Con la física cuántica, y lo que hace es que matemáticamente sea bastante más complicada. Bueno, pues voy a hablar un poco ahora del otro campo, ¿no? del top-down approach. Y ahí, bueno, pues lo que se puede... Bueno, lo primero que hay que distinguir es que existen dos tipos de partículas. Si uno estudia pues, las partículas elementales, se pueden dividir en dos tipos de partículas, ¿no? Los que se llaman las bosones y los fermiones, ¿no? Los bosones son partículas que tienen un spin, llamamos entero, y los fermiones tienen un spin semientero, y sabemos desde hace mucho tiempo, pues desde los inicios de la física cuántica, que estos dos tipos de partículas se comportan de manera completamente distinta. De hecho, ya Einstein, en los años 20, ya predijo que si pudiésemos enfriar mucho las partículas, y estas partículas fuesen un poco especiales, pues podríamos dar lugar a nuevas fases de la materia, ¿no? Aprendemos en el colegio que si uno coge un gas a temperatura normal y lo enfría, pues se convierte en líquido, que es otra fase de la materia, y si lo enfría todavía más, se convierte en sólido. Y la razón es porque pues, estos gases, las partículas se están moviendo, y si uno
empieza a pararlas, pues ya se empiezan a tocar un poco más y ya tienen una pequeña fricción, eso hace que sea líquido, y si se enfrían todavía más, pues se quedan pegados los unos a los otros, se forma un sólido. Se debe a que las partículas interaccionan entre ellos. Pero como he dicho aquí, ahora podemos controlar las interacciones y se puede hacer que no interaccionen. Y Einstein dijo que si las partículas no interaccionasen, pues entonces se quedarían siempre como un gas. Pero si las enfriamos mucho, 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 pues empezarían a contemplar las propiedades de la física cuántica, y la física cuántica dice que a cierta temperatura tiene que haber otra fase de la materia, que no es ni sólido, ni líquido, ni gas, que es lo que se llama un condensado de Bose-Einstein, que tiene otras propiedades. Bueno, pues esto es lo que se ha conseguido experimentalmente, pues se ha conseguido coger este tipo de átomos, como había dicho anteriormente, enfriarlos hasta estas temperaturas de nanokelvin, hacer que no interaccionen, que interaccionen muy débilmente, de tal forma que se pueda ver esta nueva fase de la materia. Y de hecho, pues esto ha dado lugar a un premio Nobel hace pocos años, los primeros que consiguieron observar esta condensación de Bose-Einstein. Ahora se coge el otro tipo de átomos, los fermiones. Bueno, pues los bosones, lo que les ocurre es que son, como dicen, son muy socialistas y comunistas, en el sentido, les gusta a todos repartirse y ponerse todos en el mismo sitio, etcétera, etcétera. Y entonces, si uno tiene un sitio para cuando los va a enfriar, pues todos se van a ese sitio, ¿no? Y ese es el comportamiento que tienen especial. Sin embargo, los fermiones, las otras partículas, son muy distintas, son todo lo contrario, se repelen, son antisociales, ¿no? Nunca quieren estar en el mismo sitio, tienen lo que se llama el principio de Pauli, de exclusión de Pauli. Y entonces, si uno los empieza a enfriar, pues observa otras propiedades completamente distintas que no tengo tiempo de explicar. Bueno, pues esto también se ha observado, lo que se llama la distribución de Fermi-Dirac, también se ha observado experimentalmente, pues simplemente cogiendo un tipo de átomos, unos isótopos o otros isótopos, o algún tipo de átomos o otros, de tal forma que tengan spin entero o semientero, pues se comportan de manera distinta. Es algo que hace muchos años se predijo, pero que ahora se puede observar experimentalmente. Y bueno, aquí viene una fórmula, no os asustéis, porque esto es la fórmula en que nosotros describimos en física los sistemas de muchas partículas interaccionando. Los átomos, como estos bosones, estos fermiones, se describen con una fórmula. Y en física, cuando uno intenta describir el comportamiento de las partículas, uno pensaría, si quiero estudiar el movimiento, pues tengo que saber qué fuerzas hay, etcétera, etcétera. Bueno, con el lenguaje de la física cuántica, la forma de hacerlo es saber qué forma tiene la energía. Si uno es capaz de decir, pues la energía que existe en este sistema tiene esta parte, esta parte, esta parte, esta parte, entonces eso se transforma en una fórmula y a partir de ahí se pueden estudiar pues, cómo se va a comportar, ¿no? El nombre técnico para la energía es hamiltoniano, es una cosa que se llama operador, pero bueno, pues la energía normalmente de estos átomos pues, se puede reconocer muy bien, de hecho se puede derivar de principios fundamentales. Pues estos átomos tienen energía cinética porque se mueven, tienen energía potencial porque tienen una trampa que los está atrapando, ¿no? Y ahí pues se mueven, pues, van para arriba, van para abajo y interaccionan entre ellos. Y estos son lo que corresponden estos términos en esta ecuación. Y como he dicho anteriormente, lo que se puede hacer hoy en día es modificar las propiedades de interacción. Así, por ejemplo, lo que se puede hacer es cambiar esta constante, lo que dice cuál es la energía que tienen de interacción, y hacerla muy grande, muy pequeña, cero, de tal forma que las partículas no interaccionan muy fuertemente, o que la interacción sea atractiva o repulsiva. Y la forma de entender esto para los especialistas, para los químicos, es que la constante que aparece aquí delante depende de lo que se llama la longitud de scattering length, y la longitud de scattering depende de los campos magnéticos. Existe una cosa que se llama las resonancias de Feshbach, de tal forma que cambiando los campos magnéticos se puede hacer que la longitud de scattering sea positiva, negativa o cero, y por tanto que este término que aparezca aquí sea positivo, negativo o cero. Esto es una teoría que se llama efectiva a bajas temperaturas, y haciendo eso, por ejemplo, se ha conseguido ahora no solo enfriar a estos átomos que no interaccionen, sino ver fenómenos que también se predijeron hace mucho tiempo. Y uno de estos fenómenos es el que se representa aquí, que se llama el BCS-BEC crossover. Cuando tenemos estos fermiones, estas partículas que no quieren estar unas cerca de las otras, lo que les ocurre a veces es que se pueden aparear entre ellas, lo que se llama formar pares de Cooper. ¿No? Están todavía un poco distantes, pero ahora lo que hacen es que se mueven a la vez. Y de hecho, como se mueven a la vez y ahora son dos partículas fermiónicas, tienen spin cada una semientero, un medio, la partícula total tiene spin 1, se comporta como un bosón. Y ahora estas partículas que son como bosónicas ya son las que se pueden comportar y pueden hacer las cosas todas ellas a la vez, como por ejemplo producir el fenómeno de superconductividad. De hecho, el fenómeno de superconductividad que he hablado a baja temperatura, el que entendemos muy bien,
se entiende porque los electrones, que son fermiones, se aparean, forman pares de Cooper, estos pares de Cooper se comportan como bosones y ahora pueden conducir sin electricidad porque aunque alguien ponga algo que sea como una resistencia, pues pasan por allí porque todos ellos se acumulan para poder sortear todos los objetos y que no haya ninguna pérdida. Bueno, pues resulta que hace tiempo se predijo que si ahora tuviésemos estos pares de Cooper, estas partículas apareadas, ¿no?, lo que se puede hacer si cambiamos la interacción es que el apareamiento sea mayor o menor. La gente suele decir que estas partículas apareadas es como si hay dos personas bailando, muchas personas bailando, ¿no? Pues cada uno tiene su pareja y entonces, bueno, pues la pareja puede estar muy cerca, ¿no? Es un baile lento, están muy cerca el uno del otro y cada uno tiene su pareja. O se pueden ir alejando y bailando algo más moderno, ¿no? Pues aquí les pasa un poco lo mismo, ¿no? Pues dependiendo de las interacciones, pues se tienen que ir alejando, pero todavía están emparejadas, ¿no? O sea, son monógamas de alguna forma, ¿no? Bueno, pues estos fenómenos se pueden ir viendo y de hecho llega un momento que si cambiamos la interacción, resulta que estas partículas forman una molécula y ahora cuando forman una molécula ya son realmente como un bosón y entonces tienen que condensar, como dijo Einstein hace pues, casi 100 años. Bueno, pues esto se puede observar hoy en día, se cambian las interacciones y se ve este fenómeno físico, ¿no? Otra cosa que se puede hacer para cambiar las interacciones es cambiar el potencial externo, ¿no? Si yo tengo a todas estas partículas moviéndose con esta trampa que las empuja y ahora las empujo más, pues están más cerca las unas de las otras, por lo tanto hay más densidad y las interacciones van para arriba. Y de hecho, esto se hace pues, utilizando lo que se llaman redes ópticas. Como he dicho anteriormente, se puede ver pues, que la luz empuja, ¿no? Entonces lo que puede hacer uno es tener pues, un láser como este de aquí, apuntando en una dirección, y se pone un espejo en la otra dirección, y el láser también se propaga en la otra dirección. Sabemos aprendemos en los cursos elementales de física que cuando tenemos dos láseres, dos ondas de luz propagándose en direcciones contrarias, se forma una onda estacionaria, en los cuales en algunos un fenómeno de interferencia, en los cuales en algunos puntos la intensidad es máxima y en otros puntos la intensidad es cero. Esto es lo que está representando aquí. Esto sería como la intensidad de la luz que hay, y en algunos puntos pues no hay intensidad y en otros hay más intensidad. Bueno, pues los átomos, como les empuja la luz, pues en los sitios donde hay más luz les empuja a los sitios que hay menos luz y por lo tanto se intentan acumular en estas zonas del espacio y en estas zonas del espacio, bueno, pues ahí si hay varias, pues ya interaccionan, como están en zonas muy pequeñas del espacio, interaccionan más y de hecho lo que pueden hacer también es lo que he dicho, el fenómeno que mencionaba anteriormente del tunelear, ¿no? O sea, una partícula que está aquí puede desaparecer de aquí y pasar al sitio de al lado, así que lo que se puede hacer es tener al final con estas redes ópticas, con estas ondas estacionarias, se pueden tener átomos a muy bajas temperaturas en los que se observan estos efectos de que las partículas se van moviendo, desapareciendo y apareciendo en un sitio y que de vez en cuando interaccionan las unas con las otras. Bueno, y esto ha dado lugar pues, a muchos otros experimentos. Pues, bueno, aquí hay una serie de cosas, pues se pueden ver vórtices, se pueden ver transiciones de fase, se puede ver multitud de fenómenos con estos sistemas. Y bueno, ¿para qué sirve todo eso? Bueno, pues si otra vez me voy a esta fórmula de la energía que he dicho anteriormente, donde ahora, debido pues, al control que tenemos, podemos manipular pues, cada uno de los términos que tenemos aquí, pues podemos hacer pues, experimentos, como he dicho anteriormente, con bosones o fermiones, o se pueden hacer experimentos dependiendo del spin de las partículas que hay ahí, se puede cambiar el potencial externo, se pueden cambiar los coeficientes de interacción, se pueden tener no solo átomos de un tipo, sino átomos de varios tipos, se pueden tener fermiones y bosones a la vez que interaccionen entre ellos, y esto da lugar a un montón de posibilidades. Y en particular nos da la posibilidad de ahora cambiar estos parámetros en nuestros experimentos externos, de tal forma que si alguien viene con un problema que quiere entender de otro campo distinto, bueno, pues uno dice, bueno, pues yo me cojo mi experimento, le cambio los parámetros, le pongo los correspondientes al problema que quieras estudiar, y si tú no puedes hacer cálculos numéricos con ellos, le puedo hacer un experimento y predecir qué es lo que te tenía que salir en tu experimento. Y eso es lo que se llama el campo de la simulación cuántica. Y bueno, pues se han hecho ya algunas simulaciones cuánticas, se han conseguido algunos resultados en los cuales se han hecho predicciones que no se pueden calcular todavía con los algoritmos numéricos que existen para ordenadores clásicos con ellas, ¿no? Se pueden, de hecho, antes he dicho que en estas redes ópticas, bueno, pues se formaban cuando tienes los láseres interfiriendo. Bueno, ahora podemos venir con láseres en distintas direcciones y eso da lugar a que podamos crear redes ópticas en forma hexagonal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos, por ejemplo, simular
pues, fenómenos que ocurren en sólidos, que tienen redes, ¿no? Las redes de los sólidos de distintas formas, triangular, etcétera, etcétera, y por lo tanto experimentar, nos da nuevas posibilidades para experimentar sistemas que se llaman altamente correlacionados en materia condensada y que no sabemos simular con otros métodos numéricos. Como por ejemplo, el problema de la superconductividad de alta temperatura. Ahora, uno de los esfuerzos experimentales más grandes que hay en todo el mundo, y de hecho en nuestro instituto, es intentar coger fermiones, enfriarlos, poner estas redes ópticas, de tal forma que los electrones se puedan mover y puedan interaccionar, y si uno describe con las fórmulas cuál es el modelo que describe esta situación, es precisamente el modelo que uno se piensa que describe la superconductividad de alta temperatura. Se ha dicho de otra forma, si estos experimentos tienen éxito, que espero que lo tengan dentro de pocos años, pues será posible verificar si estos modelos que existen para explicar la superconductividad de alta temperatura funcionan o no funcionan. Eso puede no explicar la superconductividad de alta temperatura, pero sí decir cuáles son los modelos que reflejan esta propiedad. No puede ir más allá, y ya aquí hay más fórmulas, voy a hacer simplemente algunas aseveraciones. Bueno, pues con bosones fríos se puede ver, cuando condensan, uno se puede imaginar, dicho que esta era una nueva fase de la materia, y es una fase cuántica, es difícil de explicar, en la que todos esos bosones se acumulan, pero uno se puede imaginar que es como un pequeño fluido gaseoso, como lo que quiera decir. Y en este fluido gaseoso, uno lo que puede hacer es poner una pequeña perturbación, como poner un dedo, y lo que va a pasar es que se va a crear una onda, ¿no? Como en cualquier fluido, y esta onda pues, es una onda muy especial, no tiene viscosidad, es una de las propiedades que tienen estos superfluidos, estos condensados de Bose-Einstein. Y si uno estudia cómo se mueven esas ondas pues, encima de ese fluido, cómo se transportan, uno puede deducir muy fácilmente que se comportan de la misma forma que se comporta la luz cuando se mueve en el espacio, ¿no? Y sabemos que la luz, cuando se mueve en el espacio, nos lo dice la teoría de la relatividad general, se comporta dependiendo de si hay masas alrededor o no. La luz se curva con las masas, ¿no? Cuando viene la luz del sol y hay una masa, pues se curva porque las masas cambian la geometría. Pues de la misma forma, de alguna forma, como sea este condensado, cambia las trayectorias de la luz con las mismas ecuaciones. O, lo que es lo mismo, se pueden hacer experimentos en los cuales uno pueda simular, por ejemplo, un agujero negro, ¿no? Ver qué es lo que pasa cuando uno tiene un agujero negro. Un agujero negro es el caso más especial, donde se produce una deformación tan grande de la geometría que la luz que cae dentro pues no puede salir. Bueno, pues aquí se puede hacer lo mismo, de tal forma que haya una zona del espacio que cuando entre, bueno, como son las mismas leyes de la física, pues cuando entre una de estas ondas dentro, pues no puede salir. Hay una cosa que se predijo, que es la radiación de Hawking, ¿no? Se puede hacer este tipo de experimentos y da lugar a poder simular con este sistema experimentos de otros campos que no podemos hacerlos en otros campos. O, por ejemplo, se han oído hablar que se cree que hubo un Big Bang al principio del universo, y si ahora tenemos eso en cuenta, pues si hacemos la medición y vemos cuántas partículas hay en el mundo, pues se da cuenta que no sale, no funciona bien. Y para poder explicar el número de partículas que tenemos hoy en día aquí, que vemos en nuestras galaxias, pues hay que pensar que hubo una inflación, que de repente hubo un momento al principio del universo en el que en muy poco tiempo se crearon muchas partículas. Y eso viene descrito por una teoría, pues una teoría que otra vez pues, se puede simular con estos átomos, ¿no? En el cual pues átomos con cierto spin, o moléculas, perdón, con spin cero, se disocian y crean átomos con cierto spin, y eso recrea, porque las fórmulas son las mismas, pues la creación de pares de partículas de una manera exponencial con el tiempo. Es decir, que existen pues, conexiones ahora de la física atómica con algo tan extraño, ¿no? Para nosotros como es la gravitación y la cosmología. También uno puede, si uno mete fermiones y bosones y diseña las interacciones, bueno, pues puede ser un poco más audaz, intentar simular pues, teorías más complicadas, ¿no? Oímos que si nos vamos a las partículas elementales, ¿no? Pues hay una cosa que se llama el modelo estándar, ¿no? Que explica un poco de cómo están formadas todas las partículas elementales, y esas partículas elementales son leptones, ¿no? y bosones, son fermiones o bosones, y conocemos muy bien cómo interaccionan, conocemos muy bien todas las fuentes de la energía, y eso es lo que se llama el modelo estándar. Bueno, pues ahora lo que puede hacer uno es ingenierar esas interacciones entre bosones y fermiones de tal forma que la evolución, ¿no? sea parecida o sea la misma que la que ocurre pues, en este modelo estándar. Esto no se ha conseguido, pero esto da también una conexión con
física de altas energías. Simplemente para mencionar un dato, hace una semana en el laboratorio de mi instituto, uno de nuestros físicos colaboradores físicos experimentales, pues ha hecho experimentos en lo que ha visto el mecanismo de Higgs, ¿no? Han oído hablar del bosón de Higgs, ¿no? Esto que están buscando en el del HC, pues lo buscan en alta energía. Bueno, pues el mecanismo de Higgs corresponde pues a unas fórmulas, ¿no? Y esas fórmulas hace que aparezcan, pues, o sea, para darle masa a los electrones o lo que sea, pues tiene que haber una serie de interacciones. Bueno, pues estos señores se cogen los átomos, crean esas interacciones y ven que ahí pues sí que aparece ese mecanismo. Así que se pueden simular, se puede intentar entender otros campos de la física pues a través de estos avances en la física atómica. Y ya, pues uno se puede imaginar, aunque no sé cómo se puede hacer, pero si esto fuese posible sería interesantísimo, si se pudiesen simular sistemas químicos, ¿no? De momento, pues esto es demasiado complicado, pero yo creo que hay gente pensando en cómo se pueden utilizar estos simuladores para hacer cálculos de química. Bueno, voy a terminar ya, simplemente decir que aquí me he concentrado en la física atómica, pero no es el único campo en el que existen estas conexiones, también en el campo de la física del estado sólido, en la física molecular, pues existen otros muchos experimentos y ha habido también pues, un progreso enorme y ha permitido ahora que seamos capaces de aislar, por ejemplo, un solo electrón dentro de un sólido, ¿no? Como se llaman los puntos cuánticos, o que se puedan conseguir tener dentro de un diamante, un cristal de diamante, lo que se llama un Nitrogen Vacancy Center, un centro, no sé, un nitrógeno y un sitio donde pasa un átomo, y ahí pues es un sistema sólido, a temperatura ambiente, pero aún así se comporta pues como estos átomos que hemos visto y se ven las propiedades también allí, se hacen este tipo de experimentos también allí. Incluso pues parte de la física está intentando ahora hacer estos experimentos que se hacen con átomos con tamaños cada vez más grandes, ¿no? Y pues se ha conseguido hacer experimentos en los cuales se han visto superposiciones, se han creado estas superposiciones cuánticas incluso con objetos ya macroscópicos o mesoscópicos, ¿no? No sé cómo se dice en castellano, cantilevers, estos objetos que vibran así, ¿no? Como palancas, ¿no? Pues palancas que están compuestas por del orden de 10 elevado a 15 átomos. Bueno, pues si uno lo toca, pues empiezan a vibrar y se pueden poner en una superposición así, ¿no? Que a la vez estén vibrando en una dirección y en otra. Y esto se ha conseguido ya en algunos experimentos. En definitiva, pues existe un campo de investigación que pues, se está desarrollando hoy en día, ¿no? Que requiere un control total de la física microscópica. Ese control parecía imposible hace 40 o 50 años, pero hoy en día algunas de las cosas por lo menos se pueden hacer. Es muy interesante porque se pueden ver nuevos fenómenos, se pueden realmente verificar las leyes extrañas de la física cuántica, y si llegamos a dar un paso más y podemos controlarlos bien, pues incluso podemos tal vez construir ordenadores cuánticos o algunos aparatos que no son posibles crearlos con las físicas que normalmente utilizamos en nuestro mundo macroscópico. Y además de eso, pues existe también otro esfuerzo para realizar estos simuladores cuánticos, poder entender sistemas de materia condensada y también conectar con otros campos de la física y tal vez de la química, como los que he mencionado aquí anteriormente. Y con eso, bueno, voy a terminar simplemente pues agradeciendo la atención y dando las gracias pues, a los colaboradores de mi equipo de investigación durante los últimos años. Gracias. Bé, director de l'Escola de Doctorat, autoritats polítiques, diputada, delegat, autoritats acadèmiques, vicerrectors de l'UDG, vicerrector de la Universitat de les Illes Balears, altres autoritats acadèmiques que esteu aquí, coordinadors dels programes de doctorat, professors, professores, companys, estudiants, investigadors en formació. Abans de res, jo òbviament he de començar agraint en nom de la rectora i de tota la universitat la presència d'una figura de la talla intel·lectual de Juan Ignacio Cirac. Em sembla que és un començament excel·lent en la signatura d'aquesta escola de doctorat que avui inaugurem haver gaudit avui d'aquesta conferència. És una declaració de principis que se diu el que vol l'escola i el que pretén aconseguir. Gràcies, doncs, doctor Cirac, per l'excel·lent lliçó i per tot el que crec que ens pot fer reflexionar, encara que no haguem entès alguns detalls, però sí que ens dona peu segurament a reflexionar algunes de les coses que heu dit. La creació de l'Escola de Doctorat, aprovada pel Consell de Govern i després ratificada pel Consell Social, s'emmarca en un ambiciós dibuix de futur
de la UDG, que ja estava contemplat en el programa electoral de l'equip de govern i que es va veure facilitat per l'aprovació del nou decret que regula els estudis de doctorat, en el qual ressona la renovació que va implicar l'Espai Europeu d'Educació Superior i que en el camp de la investigació ha de significar l'Espai Europeu de Recerca. Tot plegat col·loca els estudis de doctorat en una cruïlla decisiva entre la docència de tercer cicle, és a dir, la formació d'investigadors, i l'impuls a una recerca de qualitat. En aquest entorn, doncs, neix l'Escola de Doctorat de la Universitat de Girona. No caldria afegir gaire res més al que ja s'inclou en la memòria de creació o el que ja ha dit el seu director. És a dir, l'escola s'implanta com una unitat que vol transformar la universitat en un centre d'excel·lència en la preparació d'investigadors al sud d'Europa. Com esmenta el seu director, l'escola té al davant el repte d'internacionalitzar la recerca, d'excel·lir-hi, de potenciar la mobilitat dels estudiants i de posar sobre la taula la capacitat d'atracció i formació de talent. L'objectiu de l'escola és, en definitiva, l'establiment de ponts robustos entre dues de les missions principals de la universitat. D'una banda, les activitats formatives que han de capacitar el doctorant per al seu treball en l'àmbit de la R+D+I i l'adquisició dels coneixements fonamentals per iniciar l'activitat investigadora en una línia de recerca. I per una altra banda, la inserció de l'investigador en formació en l'activitat dels agents que a la universitat són responsables de la recerca. Per tal d'aconseguir, doncs, sota l'organització de l'Escola de Doctorat, un punt de trobada entre l'últim cicle de la docència i el dia a dia de la investigació universitària. En aquest sentit, l'Escola de Doctorat representa una pedra angular en la política actual i futura de la Universitat de Girona, un punt i a part d'una gran importància estratègica. Per quin motiu? Doncs perquè es concreten en l'escola diversos punts que són al centre de la nostra presència en el panorama universitari català, espanyol i internacional. Ja els hem citat abans, però es va insistir-hi: l'excel·lència, la projecció internacional, la captació de talent i, de manera especial, la contribució a un millor aprofitament dels actius de la pròpia UDG. Per això he començat l'acte dient que avui és un gran dia. 20 anys després de la creació de la UDG, el salt que ha fet aquesta universitat és inqüestionable. Però aquest salt s'ha fet a partir de diversos passos. Han anat creant-se nous centres, nous departaments i instituts, noves estructures, s'han incorporat noves persones, s'han aprofitat les oportunitats internes i de l'entorn. Avui, doncs, un nou pas, potser el primer pas en el camí dels propers 20 anys de la UDG. Sens dubte que cal destacar també el lligam entre l'Escola de Doctorat i el Campus d'Excel·lència Internacional d'àmbit regional europeu, que recentment han estat reconegut a la nostra agregació amb la Universitat de les Illes Balears, l'ICRA i el CSIC. Els objectius de l'Escola de Doctorat estan totalment alineats amb els del Campus d'Excel·lència. Això vol dir que l'Escola de Doctorat treballarà per les àrees destacades del projecte de campus, l'aigua, el turisme, la física, computació i aplicacions, la salut i alimentació, però treballarà igualment, només faltaria, per totes les línies de recerca que acullen investigadors en formació. És cert que el Campus d'Excel·lència té un nom, Campus Euromediterrani del Turisme i l'Aigua, però darrere aquest nom hi ha les institucions senceres, en el nostre cas, tota la UDG. Tota la UDG s'ha de sentir dins el Campus d'Excel·lència, tota la UDG ha de treballar per excel·lir. Deixeu-me ara, i estic parlant una miqueta massa, potser més del que és habitual amb mi, passar un capítol d'agraïments. Reiterar al doctor Cirac per la seva conferència i continuar uns altres agraïments que espero no deixar-me a ningú a qui vull agrair la seva contribució a que avui estiguem inaugurant aquesta escola de doctorat. En primer lloc, els companys del Consell de Direcció, especialment el vicerector de Política Acadèmica, perquè és corresponsable dels estudis de doctorat, i el vicerector delegat d'Infraestructures i Campus per haver aconseguit que les obres de l'escola de doctorat s'hagin acabat en un temps quasi rècord pel que típicament són les obres. També el director de l'escola de doctorat i el comissionat per les ganes i dedicació que estan esmerçant per posar en marxa l'escola i els nous programes i les noves normatives i procediments que impliquen el decret. Sempre molt ben acompanyats pels 5 coordinadors dels programes de doctorat propis de l'UDG, en Margarida Casadevall, en Quim Meléndez, en Nacho Vila, Ferran Cames i en Quico Milapeix. Gràcies a tots. Òbviament, l'agraïment és extensiu a tot el personal de l'administració que està implicat a tot plegat, especialment per l'Àngels Carreiro, que és el pal de paller del passat i el futur de la gestió de les tesis doctorals a l'UDG, però també a les seves companyes del que fins ara era l'EGICS i a les que estaran a l'escola de doctorat, i per extensió a tot el servei de gestió acadèmica. Finalment, gràcies a tots els que sou aquí per acompanyar-nos en aquest gran dia, als professors directors de tesis i molt especialment als estudiants de doctorat, als investigadors en formació. I lligant-ho amb aquests últims, i ja per acabar, deixeu-me també expressar alguns desitjos, algunes esperances. Començo precisament pels investigadors en formació, i molt especialment per aquells que s'acaben d'incorporar, pels nous estudiants de doctorat que s'acaben de matricular aquest any. Doncs esperar que treballeu fort, molt i bé, que sigueu exigents amb vosaltres i també amb els directors i amb la institució, que aprofiteu el temps per aprendre, per conèixer gent, per conèixer món, que gaudiu, que us passeu bé. Al cap i a la fi, la feina d'investigador és vocacional, és passional.
I per a tots, el desig que ja ha quedat implícit en tot el que hem sentit avui, que l'Escola de Doctorat demostri d'aquí uns anys que ha complert amb la seva missió i objectius, en definitiva, que més investigadors i més ben preparats surtin de la Universitat de Girona i que més recerca i millor i amb més impacte científic, econòmic i social en sigui la conseqüència. Moltes gràcies.